A partir de este momento empieza Radio Trans, un programa que nace para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. ¡Ay, qué fuerte! Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. ¡Ay, qué buses! Radio Trans, una producción de nuestraamerica.tv. Imainaya, ñañaykunas, saraykunas, guarmikunas, utinme gaela tracacha frandina. ¿Cómo están, amigos, amigas, compañeros, compañeres? Soy Gaela y estamos en este nuevo episodio de Radio Trans, la radio que transforma. Hoy quiero compartir con ustedes que vamos a tocar dos temas súper importantes. Vamos a hablar sobre un problema histórico, pero que hoy preocupa mucho por la pandemia. Se trata de la deuda pública, que por las necesidades de financiamiento público para atender la emergencia de COVID-19 se ha puesto en agenda, especialmente en países de mayor vulnerabilidad. También vamos a hablar acerca de la lucha contra el VIH, de la lucha contra el SIDA, y creemos que es sumamente necesario tocar estos dos temas importantes, ¿no? Para hablar sobre estos temas hemos invitado a especialistas en el tema que nos ayuden a comprender estas problemáticas y estos temas, ¿no? Pero antes quiero presentar al panel que me acompaña el día de hoy. Hoy día está con nosotras Majo Carrión, Catalina Girá y Francesca. ¿Cómo están, compañeras? Hola, ¿cómo están? Bien, chicas, ¿cómo están? Bienvenida, Cata. Hola, gracias. Hola, tenerte acá. hola Francesca, Cata, bienvenida, querida. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotras. Gracias. Me siento amada. ¡Ella! Qué bueno, eso es lo más importante. Eso decía el guión, nada. ¡Ay, qué buce! ¡Qué fuerte! Bueno, vamos entonces a abordar estos dos temas importantes, ¿no? Uno que tiene que ver con la deuda pública, el otro que tiene que ver con la lucha contra el VIH. Y además, en el bloque cultural vamos a tener a Melissa Gessi. Melissa acaba de ganar un importante premio que más adelante vamos a detallar. Les va a estar con nosotras para contar algunas cositas acerca de toda su trayectoria y compartir su poesía, su arte con nosotras y con quienes nos escuchan, ¿no? Pero antes vamos a conversar sobre la coyuntura, que es un verdadero terremoto, y sobre la elección de la nueva presidenta en Honduras, Xiomara Castro. Parece que la izquierda termina imponiéndose en medio de un contexto lleno de vacadores, de golpistas, de una derecha desesperada, ¿no? A pesar de todo eso, hay voces en la izquierda, hay pedidos en el pueblo que siguen apostando por el progresismo, por la lucha de clase, por las distintas luchas de nuestros pueblos y por la izquierda, ¿no? ¿Qué les parece, amigas, toda esta coyuntura política, social que se viene viendo, toda esta crisis, ¿no? Qué compleja la situación. Bueno, en primer lugar, quiero solidarizarme con la gente de Amazonas, ¿no? Donde han sufrido un terremoto justo la semana pasada. Es muy triste todo lo que se vive pues por allá. Tú sabes de que en Pisco también cuando pasó, tú estabas ahí, ¿no? O sea, todas las cosas que hay que volver a levantar, casas, carreteras, todo eso. Me solidarizo y creo que desde acá, desde Radio Trans, nos solidarizamos todas con la gente de Amazonas. Entrando al tema, estoy contenta por la elección de la presidenta en Honduras. Me parece un gran avance de la izquierda en toda la región, pero también a veces me preocupa que cuando se da un paso adelante, la izquierda da un paso adelante, la derecha reaccionaria reacciona, pues, ¿no? Y con violencia. He visto que en la polarización que hay ahora en este momento en Chile con el tema de Boric y el otro candidato de ultraderecha, y acá en el Perú, que la derecha no termina de aceptar que Castillo es el presidente, por 500ª vez lo quieren vacar, no saben qué hacer, y bueno, esa es pues mi perspectiva
de la coyuntura en este momento, queridas? Yo tengo un lado más esperanzador, ¿no? O sea, me doy cuenta que con la elección de la presidenta, ahora Latinoamérica ya está despertando poco a poco, ¿no? Ya creo que es momento de que otros países se sumen a la igualdad, a la izquierda, para que así podamos vivir todos en igualdad, ¿no? De oportunidades. Mencionabas lo de Amazonas y hay que recalcar que el terremoto es la cúspide que en Lima tal vez se presenta, ¿no? Porque finalmente los problemas que hay ahí son mucho más profundos. Claro, ahora el terremoto ha hecho que se evidencien, pero sin duda el trabajo ahí va más allá. O sea, no es solo de ahora, no es solo de ir ahora y cubrir las necesidades que se ven. Hay cosas mucho más profundas que se necesitan trabajar en todas las regiones, olvidadas sobre todo, y que finalmente tienen el apoyo del pueblo, y es quien finalmente ha elegido a Castillo, pues en muchos de los casos, ¿no? Totalmente. Con respecto a la presidenta electa de Honduras, hay que también mencionar que ahí lo importante fue la coalición de fuerzas. No solo, si bien es cierto, la izquierda ha ganado, lo importante también, y refiriéndonos a Perú, es que nos pongamos de acuerdo como varias partes de la política para así encontrar el bien común, ¿no? Están prácticamente coalicionándose frente a un régimen que no sirve, que ya quedó en el pasado, y además hay una corrupción también muy parecida a lo que sucede en el Perú, ¿no? Entonces, esa respuesta de todos los pueblos latinoamericanos me parece importante, ¿no? Sobre todo resaltando que es desde una postura de izquierda. Definitivamente. Yo creo que lo interesante de toda esta crisis y de a pesar de los problemas que se están viviendo, aún hay cambios, no cambios como los que hemos visto en Cusco durante estos últimos días, en el que un juez ha reconocido en el tribunal el cambio de nombre y de sexo en el DNI de una persona trans, ¿no? Esto nos deja ver la necesidad de tener que seguir luchando, ¿no? En los tribunales, seguir luchando en la política, seguir luchando en lo social, seguir luchando por normas, políticas públicas y leyes, esté quien esté en el poder, porque al final la lucha por la igualdad, por el amor, por el placer, no se detiene, ¿no? Al margen de quien esté en el poder. Pero lo que también creo que es necesario es recalcar que sí es necesario sumar fuerzas, no armar coaliciones. Estas se deben hacer sobre bases democráticas, ¿no? Sobre bases que apunten a solucionar los principales problemas del país, ¿no? Yo personalmente estoy descontenta con mucha de lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Y creo que es necesario que rectifique varios errores, que deje de cometer tantas equivocaciones, pero no estoy totalmente en contra de la vacancia, ¿no? No estoy a favor del golpismo, no estoy a favor de quienes siguen obstruyendo el camino de quien ganó las elecciones, ¿no? La pregunta es, ¿la derecha hondureña va a obstaculizar el mandato, la gestión de Xiomara? ¿Va a actuar como la derecha peruana o la va a dejar trabajar, ¿no? Porque aquí hay todo un despliegue, ¿no? Y se ve en los medios de comunicación masivos, ¿no? En los canales de televisión, en las radios, se ve en la mayoría de políticos, ¿no? Bueno, en Honduras el candidato de derecha fue a saludar a la presidenta electa. Buses, no es como la señora acá que ya hace berrinche. A la señora, a la presidenta electa, y eso me parecen buenas formas de hacer política, ¿no? Es que en política los gestos cuentan, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya sabemos de que acá, pues... Y nada es casualidad, ¿no? Acá la señora acá no solamente se negó a saludar a quien le ha ganado las elecciones en más de una oportunidad, no solamente lo ha hecho con Castillo, sino también con PPK, a pesar de que PPK es de derecha, ¿no? Y además con Mal. Entonces, es algo repetitivo en ella, ¿no? No le interesa. Voces. Y eso se ha visto a lo largo del tiempo también, no solo con personajes innombrables como la persona acá, sino también, por ejemplo, con Marcli Carmen, pues, ¿no? En el Congreso, también rechazando un saludo a Castillo, ¿no? Sí, entonces, es terrible. Pero la pregunta en todo caso es, ¿qué pasa, no? ¿A dónde nos lleva esa vacancia? ¿No? ¿Qué viene después, no? ¿A quién beneficia esa vacancia? ¿Beneficia a los pobres? Su soberbia es tan sin sentido que, mira, han hecho una marcha el sábado pasado, donde nosotras también hemos tenido otra marcha feminista, ¿no?
contra la violencia de la mujer, ellos han tenido su marcha, han puesto camiones, han mandado mensajes de texto. Han pagado gente y a pesar de eso no han logrado ahora le convocatoria. preguntaron, ¿y usted por qué ha venido a marchar? Ay, ¿por qué estamos marchando? Preguntaba la señora, no Sí. sabía. No, y Solamente además, según lo que informaban también, finalmente muchas de esas personas no estaban a favor de lo que estaban prácticamente No diciendo, sabían ni vocevoreando, por qué marchaban, sino hija. también estaban marchando por sus propios candidatos, porque sabemos también que el próximo año hay una Época electoral Claro, y todo el mundo está movilizando gente. carteles por sus candidatos, o sea, al final no Pero tenía la famosa sentido. marcha por la vacancia no dio resultado. No dio No, resultado. para nada. Pero los medios sí la cubrieron. En cambio, la marcha contra la violencia de la mujer no la cubrió ni un Nada. medio, solamente Guayca, creo. RPP a veces. Ah, pero durante la segunda vuelta los medios de comunicación se rasgaban la vestidura hablando sobre machismo, hablando sobre la lucha contra la violencia, pero unos meses LGTB, después ya no les importan los temas de la diversidad sexual y de género, ya no les importan los derechos de las mujeres, ya no les importan los derechos de las lesbianas, de los gays, de las personas trans en este país. Les importa solamente en segunda vuelta cuando un candidato machista está en el tablero, cuando los dos candidatos machistas están ahí. Ahí les importa a los medios de comunicación nuestras vidas, pero en este momento no les importa y no quisieron dar cabida ni cubrir esta marcha que es tan importante, ¿no? Pero igual la noticia rebotó en redes, ha sido masiva y un aplauso para todas las compañeras de la Asamblea 25N, que ha sido un éxito la marcha. A su esfuerzo, no su trabajo, porque yo creo que a pesar de que hay todavía un estado distante, ¿no? A pesar de que todavía hay un movimiento social que no entiende la necesidad de tener que entrelazar nuestras luchas y de ver a la lucha contra la violencia de género íntimamente ligada con la lucha de clases, ahí están las compañeras alzando su voz, juntando sus corazones, tomando las calles, poniendo sus demandas sobre la mesa y creo que es importante, ¿no? Antes de que se me olvide, yo quería resaltar las medidas que ha puesto sobre la mesa la presidenta electa de Honduras, ¿no? Xiomara Castro estaba proponiendo alrededor de 30 medidas urgentes, ¿no? Entre ellas estaba proponiendo una auditoría internacional de la deuda pública hondureña, que es algo netamente con lo que vamos a hablar más adelante. Además está proponiendo un impuesto al capital financiero que aquí le da chucaque a varios empresarios. Está proponiendo además renta o ingreso básico para sectores en condición de pobreza, entre otras medidas que son sumamente necesarias e importantes, que aquí le produce diarrea a la Confiet o que le produce cólicos a algunos sectores de financistas, de empresarios carroñeros que no piensan en el país ni en las personas de este país, sino solamente en sus bolsillos, en sus intereses. No creo que es necesario más Xiomaras Castros alrededor del mundo. Creo que es necesario más políticos decentes, sean de izquierda, sean de derecha, pero que prioricen el país, que tengan claro la necesidad de tener que avanzar, pero avanzar sobre un desarrollo y un crecimiento económico, ¿no? Que se traduzca en derechos, que se traduzca en igualdad, ¿no? Así que nos vamos a la primera pausa del programa. Ya regresamos para hablar sobre deuda pública. No se vayan. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamerica.tv. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa. La realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamerica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Nuestraamerica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social.
En nuestraamerica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como nuestraamerica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamerica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans. En este bloque vamos a conversar sobre la deuda pública desde una mirada regional. Para ello hemos invitado a la economista boliviana Patricia Miranda, directora de Incidencia Global de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad. Bienvenida, Patricia, qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias, encantada de estar presente hoy y un saludo muy, muy cordial a toda la audiencia. Patricia, en este bloque queremos hablar sobre la deuda pública, un tema que muy pocas veces se toca, ¿no? Muy pocas veces se aborda. Sin embargo, aquí en Radio Trans estamos comprometidas en abordar los temas económicos desde una mirada de género, desde una mirada de clase, desde una mirada interseccional, ¿no? Por eso queremos hacerte unas consultas y agradecemos mucho que estés con nosotras el día de hoy. Quería preguntarte, luego de la llegada de la pandemia, los países de la región con mayor brecha fiscal han tenido que recurrir al endeudamiento. ¿Cómo las han enfrentado los países? ¿Qué riesgos implican? ¿Y cuáles son, en todo caso, las iniciativas globales que se han dado para la ayuda de estos países? Bien, es una pregunta muy importante. Antes de la llegada de la pandemia, prácticamente todos los países de América Latina ya tenían un déficit fiscal, es decir, sus gastos eran mayores a sus ingresos. Y cuando llega la pandemia, los países necesitan destinar aún mayores gastos a la provisión de servicios públicos. Y entonces esto incrementa aún más la brecha y los países, como tú bien dices, tienen que endeudarse. Este endeudamiento ha sido de distintas formas. Algunos países han emitido bonos, otros países han incrementado la deuda interna, y otros también han tenido que acudir al Fondo Monetario Internacional. Y esto se ha convertido en el retorno del Fondo Monetario a la región. Los riesgos son que los países van a tener un mayor peso en sus presupuestos en los próximos años para pagar esta deuda. Y lo lamentable es que se han dado una serie de iniciativas globales para ayudar a los países a recuperarse. Sin embargo, en cuanto a políticas de endeudamiento, y sin embargo, los países de América Latina no se han beneficiado. América Latina ha sido excluida de todas estas políticas, de tener algún tipo de tratamiento a la deuda para reducir ese peso en el presupuesto y por lo tanto en la población. Entonces, esos son impactos adicionales desde el tema del endeudamiento que, como digo, pues recae sobre los hombros de la población, sobre todo de la población con menores ingresos. Hola Patricia, te saluda Maju. Hola Majo, buenos días. Buenos días. Quería preguntarte, querida, el Fondo Monetario Internacional ha regresado con planes de austeridad. Incluso antes de la pandemia, especialmente preocupantes son los casos de Argentina, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Han sido los más complejos, pues se han originado incluso movilizaciones de rechazo. ¿Cómo ves este accionar del Fondo Monetario Internacional? Bueno, al inicio de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional tuvo algunos programas justamente de recuperación con créditos
Y el mensaje inicial era gasten todo lo que necesiten, porque sabemos que necesitan aumentar su gasto, pero guarden los recibos. Sin embargo, esos créditos iniciales eran insuficientes y entonces todos los países que mencionas han tenido que acudir a un mayor endeudamiento, ya a programas más serios con el Fondo Monetario que involucran estas condiciones, ¿no? Es decir, ajusten el gasto, aumenten impuestos al consumo o reduzcan los salarios o definitivamente hagan ajustes fiscales a su presupuesto, y esos ajustes fiscales normalmente son ajustes a la inversión social. Nuevamente, políticas que recaen y afectan a las personas con menores ingresos en nuestros países. Entonces, en mi criterio, este rol del Fondo Monetario muestra una diferencia, una disonancia en sus propios mensajes, y está mostrando entonces que hay un doble discurso, un doble discurso que se contradice y que nos muestra que verdaderamente las políticas y las condiciones que ponen a nuestros países y esas recetas de las que América Latina sabe bien no han cambiado, ¿no? Siguen siendo las mismas, y por eso todos estos reclamos y movilizaciones de la población en estos países. Hola Patricia, ¿qué tal? Mucho gusto. Se saluda Catalina Gira. Hola Catalina, mucho gusto. Sí, algunas personas especialistas señalan la preocupación de la deuda interna antes que la deuda externa. Quisiéramos saber, o nos puedes explicar qué es la deuda interna y qué riesgos trae. Efectivamente, en muchos países la deuda interna ha superado a la deuda externa, ¿no? ¿Y por qué preocupa? ¿Qué significa esta deuda interna? Es la deuda que tiene un país, el sector público de un país, el gobierno central de un país, con inversionistas dentro del territorio nacional, con el sector financiero que está en el territorio nacional también, y en algunos casos con otros fondos de inversión, como ser las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, deberle a estas instancias para un país puede llegar a ser un riesgo y puede ser complicado si en algún momento no hay la capacidad de pagarles, porque es más difícil renegociar, no como se renegociaría con un acreedor externo. Es más difícil renegociar la deuda interna porque estaríamos afectando también a estos actores dentro del territorio nacional, dentro del territorio local. Y otro aspecto también importante de la deuda interna es que normalmente es más cara que la deuda externa. Entonces, además, el peso en el servicio de en el pago de esa deuda es mayor dentro de los presupuestos. Hola Patricia, ¿cómo estás? Te saluda Francesca. Hola Francesca, mucho gusto. Mucho gusto también. Mira, y a raíz de lo que nos cuentas, entendiendo la situación de todos los países de Latinoamérica, ¿cómo financiar la emergencia de la pandemia buscando salidas sociales sin endeudarnos? ¿Es posible? Bueno, en un contexto de pandemia, realmente es muy complejo que nuestros países tengan como única opción endeudarse. Entonces, desde Latindad y con otras redes aliadas en el mundo, hemos realizado un llamado y una campaña para que tengamos acceso a financiamiento concesional. Esto significa financiamiento que no sea caro, que no tenga costo. Y la respuesta a esta demanda es la emisión de derechos especiales de giro. Y este término suena muy complejo, pero en el fondo es que los países ricos, los países más ricos del mundo, que tienen tremendas reservas internacionales, ellos con estas reservas internacionales puedan crear dinero de la nada que pueda llegar a nuestros países para apoyarnos con financiamiento que no es deuda, que no tiene que ser devuelto, que no tiene una tasa de interés del nivel que tienen los créditos externos, y que puede ser una inyección de liquidez, que es lo que más necesitan nuestros países en este momento.
y que esto además proponemos desde Latindad no sea solamente por una única vez por la crisis de la pandemia, por la crisis sanitaria, sino que se convierta en una fuente de financiamiento a futuro para, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible o para la lucha contra el cambio climático. Qué interesante todo lo que nos comentas, Patricia, porque en realidad la pandemia ha afectado sobre todo a quienes menos tienen, ¿no? Sin embargo, quienes más tienen actúan de manera egoísta y no han entendido lo que la pandemia nos está intentando enseñar de mil formas, ¿no? Nos está intentando enseñar que las personas somos vulnerables y que lo mejor que podemos hacer en momentos como este es redistribuir las riquezas, compartir lo poco que tenemos. Sin embargo, hay personas que tienen tanto dinero y que no les va a alcanzar la vida para gastar todo lo que tienen. Sin embargo, se lo siguen encaletando en lugar de poder compartirlo con quienes menos tienen y que serviría ese dinero, ese financiamiento para poder sobrevivir, ¿no? ¿Cómo es posible que se contraponga la propiedad privada con la vida de las personas, de la ciudadanía, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuál es el punto de quiebre? Creo que es necesario hablar en muchos más espacios acerca de la deuda pública, de la deuda externa, de la deuda interna, para entender, porque estoy segura que muchas personas en el mundo entero ignoran este tema, ¿no? Y no saben, por ejemplo, cómo se están subvencionando las vacunas, lo difícil que es acceder a las vacunas, lo complicado que es poder manejar esta situación, ¿no? Nadie esperaba una pandemia. Sin embargo, hay que tener una respuesta solidaria frente a contextos como este. Respuestas solidarias, además, que se nos hagan constantes, ¿no? No deberíamos esperar a una pandemia para recién actuar de manera empática con quienes menos tienen. No deberíamos esperar un momento de crisis sanitaria, un momento de crisis laboral para poder empujar una redistribución de las riquezas real, ¿no? Que se traduzca en los bolsillos de la ciudadanía, de quienes menos tienen, que se traduzca en la salud de la gente, que se traduzca en la educación de las personas, ¿no? A mí realmente me preocupa, ¿sabes qué, Patricia, Gael, chicas? Que cómo el Fondo Monetario Internacional pueda tener tanto poder sobre nuestras economías, a tal punto de que ha llevado a la Argentina a un estado tan crítico, ¿no? Eso es realmente preocupante y es necesario que los gobiernos tomen cartas en el asunto realmente. Sí, no hay soberanía financiera y debería, en ¿no? Latinoamérica Debería. en general. Así es. Bueno, yo quería agradecerte, Pati, y preguntarte si tenías un mensaje corto final para que puedas compartir con la ciudadanía. Sí, bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la entrevista y por el espacio. Y el mensaje es que, y plenamente de acuerdo con lo que tú has mencionado, esta crisis ha demostrado que tenemos un sinfín de desigualdades que por falta de políticas públicas acertadas en todos los niveles de nuestros países y también a nivel global, más bien están ensanchando y ahondando más estas desigualdades y que nos están mostrando esto, una recuperación desigual, una recuperación injusta, tanto a nivel, si hacemos comparaciones entre países, pero también al interior de nuestros países. Y eso tiene que ser un llamado, porque si la recuperación no es para todos, entonces en el fondo no va a haber recuperación. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, por la oportunidad. Qué necesario es reflexionar acerca de recuperarnos económicamente, socialmente, laboralmente, educativamente, sanitariamente, pero una recuperación equitativa, una recuperación igualitaria, no una recuperación solo de los grandes inversionistas, solo de los bancos, solo de los casinos, ¿no? Gracias, Pati, por la oportunidad de reflexionar acerca de la deuda externa. Nos vamos así al próximo corte y regresamos con la lucha contra el VIH. No se vayan. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa. La realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamerica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa.
Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Nuestraamérica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamérica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamérica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamérica.tv. Latindad.org. Justicia fiscal, nueva arquitectura financiera, economías transformadoras. Latindad.org. Diálogo político, articulación social, producción de conocimientos, generación de masa crítica. Latindad.org. Promovemos inclusión política, económica y social para toda la región. Latindad.org. Somos la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Búscanos como latindad.org. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans, la radio que te transforma. En este bloque vamos a conmemorar una fecha muy sensible para las personas en general, para la ciudadanía, pero sobre todo para las personas de la diversidad sexual y de género, para los gays, para las personas trans. Se trata del día de la lucha contra el VIH, contra el SIDA y contra los prejuicios y el estigma con el que se trata a las personas que viven con VIH. Es un tema sensible porque no solamente se trata de una lucha hacia el virus, sino frente a la estigmatización que la sociedad le da a la comunidad LGTBI, a toda persona que vive con VIH. Pues el VIH no tiene género, no tiene edad, ni condición social, y en esta pandemia que se ha priorizado al otro virus, queremos saber cuál es el estado actualmente de las personas que viven con VIH, queremos reflexionar acerca de esta problemática, y por eso hemos invitado a Roberto Otoya. Roberto es comunicador audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es entrenador de pasarelas y actualmente trabaja en estudios clínicos relacionados al VIH. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Gaela. ¿Qué tal? Un gusto estar acompañándolas a ustedes en Radio Trans. Felicitaciones por este nuevo espacio que están creando de manera virtual. Me parece uno de los espacios que en verdad necesitábamos como comunidad, en el cual podamos alzar nuestras voces y compartir nuestras experiencias. Felicidades a ti, Roberto, por toda la lucha que haces, por romper los prejuicios y el estigma por donde caminas. Creo que es necesario alzar nuestras voces, visibilizarnos, romper los prejuicios y luchar por la igualdad, ¿no? Quería aprovechar, Roberto, que estás con nosotras. Espero que en algún momento estés aquí en el set de grabación. Para hacerte unas preguntas, bebé. Cuéntanos, ¿cómo nace la fecha de la lucha contra el VIH y qué estigmas, prejuicios y discriminación se teje alrededor del tema? Ok, bueno, la fecha, mejor dicho, nace a raíz de los inicios de la pandemia en la década de los 80. Propiamente dicho, es una fecha que la ONU la lanzó en su momento, en 1988, para concientizar a la población
sobre todo para que se conmemore también a todas las vidas que se habían perdido durante todos estos años, porque el primer caso se dio en 1981 en Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de Occidente, no propiamente de los Estados Unidos, y de hecho que en la actualidad estamos celebrando o cumpliendo 40 años desde que el primer caso apareció en esta zona del mundo, ¿no? Entonces, la fecha nace como una manera de conmemorar, es una fecha en la cual se tiene que buscar concientizar a la población, conversar sobre el tema, y también sirve para dar nuevos vistos acerca de los avances científicos que se están realizando en relación a la medicina, ¿no? Todos los avances científicos que se realizan durante todos estos años, en esta fecha en especial se le hace bastante énfasis y se comparte con la población toda la información, ¿no? Eso es lo importante de esta fecha. En cuanto a los estigmas, yo pienso que, bueno, lo más difícil que nos ha tocado a nosotros enfrentar es siempre la discriminación, el que te vean mal, también que la gente te rechace, ¿no? Por el tema de vivir con el virus. Pienso que esta información, la información es muy valiosa, la información que se maneja en la actualidad es muy valiosa, y creo que con la información es el arma más importante para poder luchar en contra de los estigmas, de los prejuicios que se tienen hacia nosotros, las personas que vivimos con VIH. De hecho, que hay que mencionar siempre que en la actualidad los tratamientos funcionan de tal manera que se puede llegar a la indetectabilidad. Ser indetectable es igual a no transmitir el virus, y ese es uno de los grandes avances científicos y médicos que se han logrado. Entonces, esa información la mayoría de personas no la maneja. Sería bueno que muchas personas más lo sepan, para que de esta manera se pueda cambiar la manera en la cual se habla acerca del VIH. Ya no se debe hablar del VIH como una sentencia de muerte, para nada. Muchas de las personas que vivimos con VIH vivimos una vida plena, una vida con salud. Y cuando tú tienes salud, puedes realizar todos tus metas, tus sueños y las cosas que te propongo. Definitivamente, querida Roberto. Te saluda, querida, te dije, bueno, te saluda Majo, ¿cómo estás? Hola, Majo. Ella nos hace problemas. Ella también es una mujer. Está bien, me encanta. Bebé, te quería preguntar, durante la pandemia, ¿cuál ha sido el impacto de la crisis sanitaria? ¿De qué manera se han afectado a las personas que buscan un diagnóstico y las que ya lo tienen? Ok, bueno, Maju, mira, te respondo propiamente lo que ha pasado en la pandemia acá en Lima, al menos, que ha sido desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, recibo el tratamiento en un centro, en una ONG, por así decirlo, ¿ok? Yo lo recibo en un lugar. Cuando nos dicen a todos, porque nos agarra de sorpresa ese 17 de marzo, me parece que fue, o 15 de marzo del 2020, que nos dicen quédense en sus casas, no salgan. Todo el mundo, ok, nos quedamos en casa. ¿Qué pasa si yo tenía el tratamiento hasta el 20 de marzo? Se me acababan las pastillas. Y entonces, ¿yo qué hacía? Yo entraba en trompo, entraba en desesperación y decía, ¿cómo voy a hacer? Llamaba a mi centro médico, llamaba a los amigos, llamaba a todo el mundo. Por favor, denme una respuesta. Como nos cogió de sorpresa, muchas de las personas se quedaron sin tratamiento. Y obviamente el tema era quedarte en casa para protegerte, porque nadie sabía cómo se transmitía el COVID en ese momento. Había demasiada desinformación al respecto. Entonces, para empezar, muchas de las personas que seguíamos el tratamiento nos quedamos como que en el aire. Felizmente, luego de eso, los mismos centros de salud empezaron a utilizar sus canales digitales, virtuales, para empezar a dar algunas indicaciones de cómo ir a recoger el tratamiento, ¿no? Todos hacíamos nuestra cola, todos íbamos con doble mascarilla, protector facial, etcétera. Y el tratamiento nos los daban. En algunos casos nos daban solamente para un mes, a veces nos daban para 2 semanas. Pero era ¿por qué? Porque los esfuerzos del MINSA en ese momento, me imagino, estaban totalmente enfocados en poder ayudar a todas las personas, claro, combatir el COVID y a todas las personas que estaban contagiándose. Obviamente, también hubo algo, por ejemplo, una persona que le dieron el diagnóstico, se hizo la prueba días antes de que se cierre y que se haga la cuarentena obligatoria. Imagínate, esa persona recibe un diagnóstico positivo, pero no puede hacer un tratamiento porque los sistemas de salud estaban colapsados. Entonces hubieron muchas personas que durante la pandemia, encima de todo el estrés que tuvimos que vivir con todos en general por la pandemia, el estrés, la depresión y todos los temas de salud mental que en la pandemia se agudizaron, imagínate vivir sabiendo que has recibido un diagnóstico positivo y no puedes hacer nada al respecto.
Creo que eso fue una de las cosas más difíciles, que varias personas, por ejemplo, llegaron a mí y me dijeron, amigo, no sé qué hacer, me han dado el diagnóstico el viernes y el lunes empezó la cuarentena obligatoria. Otra cosa que ha pasado también, según me han comentado algunos compañeros, es que en los centros de salud ha habido mucho desabastecimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, el MINSA ha estado enfocándose mucho en traer las vacunas del extranjero para vacunar a todos en general. Entonces, las pastillas, el importar las pastillas, el tratamiento lo han dejado un poco de lado. Otra cosa que también por ahí fue el momento de cuando decidieron quiénes se iban a vacunar, quiénes tenían prioridad por alguna condición de salud. Me acuerdo que a las personas que teníamos VIH no nos habían considerado. No. Y los activistas lucharon y nos consideraron en el grupo de personas vulnerables. Y gracias a ello ya nos vacunaron primero, muy independientemente de la edad que tuviera la persona, ¿no? Y eso me parece importante porque hay que ser conscientes de que esto es una condición crónica. Es una condición crónica que obviamente nos permite vivir una vida saludable, pero si estamos enfrentándonos a una pandemia como el COVID, es importante que nuestra salud se vea protegida. Muy lamentable que nos cuentas. Madre, ¿cómo estás? Te saluda Catalina Gira. Ay, mi bebita, ¿cómo estás, hermosa? Madre e hija ahí. Sí. Sabemos que enfrentar el diagnóstico es una de las etapas más fuertes que pasa la persona, ¿no? Para encontrar la resiliencia y el amor propio. Quisiera que nos cuentes a través de tu experiencia cómo es que transitan las personas en este momento y qué información deberían tener. Bueno, el momento del diagnóstico es un momento que te cambia la vida, definitivamente. Definitivamente te cambia la vida porque así digas, yo ya sabía, yo ya me lo esperaba, lo que sea, te cambia la vida. Quien diga que no, miente. Bueno, lo que yo diría más que todo es enfocarte mucho en tu salud mental. La salud mental es importantísima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de simplemente un virus que, bueno, es un virus bastante potente, pero que tiene un tratamiento que te ayuda a que los niveles bajen, te vuelvas indetectable y tu salud esté bien. Pero ¿qué pasa? Esa es la salud física, la salud del organismo, pero ¿qué pasa con tu mente? Creo que la mente es muy importante no dejarla de lado, porque si tú todavía sigues cargando con esos estigmas que la sociedad te adjudica, al final estás bien físicamente, pero de la mente no. Entonces no puedes avanzar. Entonces yo siempre le diría a la gente que este tránsito es un tránsito que toma tiempo, es bastante introspección, bastante autoconocimiento, bastante amor propio y sobre todo el potenciar tu autoestima, todas las cosas buenas que uno tiene, valorarse cada vez más. Yo siempre lo digo, esto es como una segunda oportunidad que te da la vida para quizás enmendar algunos errores que hiciste, para quizás volverte una persona más madura, más responsable también, porque ahora tú eres quien tienes las riendas de tu vida en cuanto a tú decides cuánto quieres vivir, por así decirlo. Que tú tomas tu tratamiento todos los días y que te vuelvas una persona adherente, te va a permitir vivir una vida tranquila. Y el resto, pues sigue con tus sueños. Yo siempre le digo a la gente, sigue con tus sueños, no dejes que tus metas cambien y nada, adelante. De hecho que yo a las mujeres trans las admiro un montón y Catalina no me va a negar. Yo de ustedes he aprendido muchísimo el valor de la resiliencia, que a pesar de quizás sentir que la sociedad de alguna manera te margina, no te da la identidad en un documento, te cierran las puertas a opciones laborales, ustedes se mantienen fuertes. Y de hecho que cuando yo de pasar de no ser discriminado ampliamente, porque obviamente como hombre gay sí tenemos discriminación, pero imagínate ser cero positivo y decirlo ampliamente hacia afuera. Obviamente mucha gente a mí me hablaron cosas de mí, empezaron a poner en tela de juicio, qué sé yo, tantas cosas. Pero he aprendido mucho de las chicas trans el valor de la resiliencia y eso creo que es algo que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener que aprender. Hola Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Francesca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo todo lo que la reflexión que nos haces al final, ¿no? Creo que mientras más unidas estemos, vamos a poder vencer mayores problemas.
Y con respecto a la pregunta, si bien es cierto, en este siglo XXI ya no es un tema que nos debería parecer tabú por la información que hay para su prevención y tratamiento, el tema del VIH, aún lo hay. ¿Podrías informar a la audiencia sobre el tratamiento retroviral? ¿Qué es y qué efectos trae? Sí, claro. A ver, el tratamiento antirretroviral lo que conlleva es que, bueno, depende de los esquemas. Hay varios esquemas que te puede dar el médico. De hecho, que cuando para tú acceder al tratamiento antirretroviral, al menos en mi momento, yo recibí el diagnóstico en el 2015. Para ese entonces me decían, tú tienes que tener CD4. Los CD4 son las defensas que tenemos nosotros, son unas células que nos protegen. Yo tenía que tener el CD4 por menos de 500, porque si tenía más de 500 me decían, no, tienes que tener menos de 500 para entrar al tratamiento. Y era como un poco como decirte, esperemos que estés más mal para que tú puedas acceder. Gracias a la lucha de los activistas y también a todos los nuevos lineamientos en salud a nivel internacional, ahora para tú acceder al tratamiento no necesitas estar por debajo de 500. Me acuerdo que cuando me dieron mi diagnóstico, yo tuve que esperar un mes para recibir el resultado y yo salí con 496 de CD4. O sea, por 4 CD4 entré al tratamiento, porque si no, no entraba. Entonces, el tratamiento, yo accedí al tratamiento y me acuerdo que me dieron un montón de pastillas que para mí eran un montón, eran 5 nomás, pero para mí eran un montón, que tenía que tomar diariamente. Esas pastillas tenían 3 componentes, ¿no? Que eran tenofovir, la mibudina y el otro no me acuerdo bien, pero esos son los componentes clásicos, que son 3. Después han pasado los años y me cambiaron el esquema y ahora solamente tomo una pastilla, que es un comprimido que tiene esos 3 componentes. Y es mucho más cómodo, ¿no? Para el día a día, ¿no? Tener una pastillita que la puedes llevar en la cartera, la puedes llevar no sé, en el morral, en donde tú quieras. Porque es diferente, pues, cuando estás caminando con 5 pastillas, es como pum, pum, ¿no? Pues. Entonces, la cosa es que sí, el tratamiento antirretroviral, ¿para qué? Funciona muy bien. Yo lo digo en verdad, me hace vivir una vida muy saludable. Lo que sí van a haber efectos secundarios, claro que sí. Se puede dar, por ejemplo, sudoraciones en la noche. Al inicio, cuando recién empiezas a tomar el tratamiento, por ahí que vas a tener sueños vívidos, que te vas a sentir así como medio borracha, drogada, no sé, cansado tal vez, pero esas son cosas que pasan. Felizmente son efectos secundarios que tienen una duración de 2 semanas, a lo mucho. Luego de eso, mientras tu organismo se adecúa al tratamiento, de ahí normal. Pero lo que yo siempre le digo a la gente es que conversen mucho con su médico. Que si tú, por ejemplo, estás sintiendo que el tratamiento te está haciendo algún efecto diferente, porque cada uno se conoce, díselo al médico, porque como nosotros tenemos el derecho, la voz de hablar con los médicos y de exigir un buen trato, también hay que decirles de manera asertiva, decirles, mira, doctor, el tratamiento no me está cayendo bien, a lo mejor estoy sintiendo que el estómago me duele, cosas así, porque si tampoco nosotros no hablamos, el médico no se entera y el médico te sigue dando la misma pastilla. Y de hecho que hay diferentes esquemas. Lo bueno es que entre el médico y el paciente puedan llegar a un esquema que en verdad todos salgamos ganando, por así decirlo. Qué importante es saber todo esto, Roberto, qué importante es que nos informemos sobre el tema. Como tú mismo decías, la información es la mejor arma para luchar contra el estigma hacia las personas que viven con VIH, es la mejor arma para luchar contra la violencia y contra toda forma de discriminación. Me hacía reflexionar mucho esto que decías, que hace 40 años se había descubierto la primera persona con diagnóstico de VIH, ¿no? En esta parte del mundo, y cómo ha cambiado todo esto en los últimos 40 años, pero ha sido 40 años lleno de pérdidas irreparables, ¿no? Conversaba hace un tiempo con Manolo Forno y me contaba cuántos de sus amigos había perdido por VIH, cuántas veces tenía que haber ido a despedirlos, a sus funerales, muchas veces ni siquiera se había podido despedir, ¿no? Entonces han sido años crudos, difíciles, en los que creo que la lucha de muchas personas que viven con VIH, de muchos activistas, ha sido clave para que hoy muchas personas puedan acceder a tratamientos, ¿no? Todavía hay mucho que avanzar, como lo indicas, ¿no? Todavía las personas que viven con VIH siguen recibiendo mucha discriminación. Creo que eso se va a vencer con información. Es necesario que los tratamientos se garanticen, ¿no? Lo que no ha sucedido en gran parte de la pandemia. Es necesario también entender que se puede alcanzar el estado de ser indetectable y dejar de contagiar. Y así que
Te agradezco muchísimo por toda la información que has compartido con nosotras. Creo que quienes te han escuchado tienen claro la necesidad de tener que abordar esto desde un enfoque interseccional, entendiendo que está entrelazado con la salud mental, que está entrelazado con la educación sexual integral en las escuelas, que está entrelazado con la protección a las familias, ¿no? Qué importante es cómo reacciona el entorno familiar, cómo reaccionan tus amigos, cómo reacciona todo tu entorno. Así que muchísimas gracias, Roberto. Espero tenerte pronto por aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Gaela. En verdad, felicitarlas nuevamente por el espacio. Siento que están haciendo un gran trabajo. Y bueno, yo encantadísimo de acompañarlas pronto. Gracias, amorcito. Un abracito. Nos vamos a la última pausa del programa y cuando volvamos tendremos el bloque cultural. Ya está con nosotras Melissa Gessi, así que no se lo pierdan. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa. La realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamerica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Latindad.org. Justicia fiscal, nueva arquitectura financiera, economías transformadoras. Latindad.org. Diálogo político, articulación social, producción de conocimientos, generación de masa crítica. Latindad.org. Promovemos inclusión política, económica y social para toda la región. Latindad.org. Somos la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Búscanos como Latindad.org. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Así de simple, así de simple. Ya llegué por la que es mío, así de simple. Así de simple, ya llegué por la que es mío, así de simple. Ya llegué por lo que es mío. Ya llegué por lo que es mío. Ya llegué por lo que es mío. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans. Empezamos con la música de La Mamba, nuestro último bloque del programa. Esta canción se llama Así de Simple y busca seguir luchando contra las desigualdades, seguir luchando por una sociedad en la que podamos vivir y convivir en armonía. Un beso desde aquí para La Mamba y para toda la gente que hace música, que usa el arte, la cultura como un medio para poder alzar nuestras demandas y exigir derechos. Justamente el arte y la cultura vienen rompiendo prejuicios también en la poesía. Vienen varias escritoras, poetas luchando a través de la pluma, de la poesía. Y hoy tenemos como invitada especial a Melissa Gessi. Melissa Gessi acaba de ganar un premio de mención honrosa en la COPE de Poesía, un concurso que realiza Petro Perú. Melissa es arquitecta, pero nos conquista con su poesía, nos envuelve con su lucha. Ella ha escrito acerca de poesía lésbica, ha estado en distintos concursos, en distintos eventos culturales, y queremos conversar con ella acerca de este nuevo premio que acaba de ganar. Así que felicidades, Melissa. Cuéntame, ¿cómo te sientes con toda esa trayectoria, con lo que haces y con que tu trabajo sea también reconocido, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, chicas. Es un lujo lo que se hace aquí. Feliz, saltando de una pata, no me lo creo todavía. Llevo 14 años postulando al COPE, 5 veces. Es bienal desde el 2007 con mi primer librito lésbico, Lesmotiv. No, con Universo de Mujer. Y no, la verdad es que me siento feliz y agradecida por el trabajo que hacemos las mujeres para sacar adelante, ¿no? Cuando
Cuando me llaman, yo digo, bueno, ganamos, lo hicimos. No es una cosa personal, ¿no? Lo estamos logrando, ¿no? Sí, de hecho a las mujeres nos cuesta el doble o el triple tener que avanzar por la vida, ¿no? Como dice Cata, tener que alcanzar logros, ¿no? Lograr avances, ¿no? Y para las mujeres también ha sido complicado, ¿no? Tener que ingresar al mundo de la poesía, ¿no? Ponerse en medio de todo esto, y más si eres lesbiana, más si eres trans, más si eres bisexual, ¿no? Creo que tu premio vale el doble o el triple y es un reconocimiento a tu trabajo y al de nuestras ancestras, ¿no? Así que felicidades una vez más, Melissa, y quería ver si nos podías compartir alguno de tus poemas. Claro que sí, por supuesto, les he traído. A ver, solamente para redondear un poquito y que se entienda el concepto del poemario, se llama Es también volver, que es un conjunto de 12 estaciones, que cada estación tiene 7 poemas, micropoemas, pequeñitos de 2 versos, el máximo tiene 12, ¿no? Y el poemario está dividido si bien en 12 estaciones, tiene 2 grandes poemarios, ¿no? Son como 2 grandes momentos que los escribí en plena pandemia, post-cuarentena. Y va de todo y hay una parte lésbica. O sea, yo ya no estoy escribiendo puntualmente el libro sobre el amor lésbico, sino de pronto el primero es mi conexión con el agua, se llama La simetría del agua. Y el primero va de toda mi conexión con el agua a partir de este dolor de no poder ir al mar y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de ese dolor evidentemente hay por ahí que me cruzo con alguien, por ahí que me enamoro de alguien. ¿Tú amas el mar? ¿No? Amo la mar, de hecho. Ah. Y la mar y el agua me trae esa sensación de amor lésbico, ¿no? La Yacumama. Y la segunda parte es de mi relación con mis ancestras, como curiosamente lo mencionaste, es de como un futuro de amor, de un viaje que hago a mis ancestras, a la tierra de mis ancestras, ¿no? Y entonces les voy a regalar 3, ¿no? 3 micropoemas de cada uno. 3 al hilo. 3 al hilo. Me salen 6 a veces. ¡Qué fuerte! Apunta la placa, Nico, apunta la placa. Ya, entonces de la cuarta estación vamos a leerles el poema, el 5, 6 y el 7. Vamos a ver. Ay, ya. Bien. 2 aguas confluyen sin mezclarse, por sus temperaturas, por sus sedimentos, por la cantidad de sal dispuesta en ellas. Así me siento cuando me rozas. 6. Agua que habita su cuerpo, desprende de ella un pedacito de mí para que tenga un poco de sed y pierda la cordura si me ausento. 7. ¿Cuántas orillas dan lugar al descanso? Las del río, de la mar, tu pecho, la verdad. Ese es del cuarto, ¿no? Y de la 12ª estación, el dormitorio. Se pone caliente. Sí. Alicia y Quilla. Y voy a leerles también 5, 6 y 7. Ese es más tierno. 5. Como yo. Unas veces las sábanas caen de tu lado, otras del mío. No siempre el tiempo alcanza para recogerlas si dejan ver tu espalda. 6. Recontrales. El dormitorio cumple su destino cuando me das una mano. 7. Despertar un domingo sin sentir la diferencia con los demás días, balancearse y recordar que la velocidad y el peso de nuestros cuerpos mañana serán los mismos. Me he quedado con ganas de escuchar más, ¿eh? Necesito que me pases todos sus poemas. Que viva la tijera. Amigas, ¿algo que quieran decir al final? ¿Algunos saluditos finales rapidísimos? De repente tú, Cata. No, todavía he quedado así extasiado. Perpleja. Qué bueno. Con ganas de ver la espalda debajo de la sábana, ¿no? Que se cae para el costado, la Catalina. Ya no hay espalda. Soltera. Sí, yo creo que agradecer este programa que ha sido muy bonito, sobre todo con el final. Muchas gracias, Melissa, porque
Han sido ustedes. cortitos, tan profundos, tan significativos para cada uno de nosotros, ¿no? Para cada una de nosotras. Incluso quedándonos en shock, ¿no? Siguiendo pensando todo lo que viene. Así es. Gracias a Latindad, a Liderando desde el Sur, a Transformar, que hacen posible que semana a semana lleguemos hacia ustedes. Gracias a Erika, que está en la producción. Gracias a Nico, que está en los controles, que semana a semana hacen a través de su trabajo que podamos llegar a ustedes todas las semanas, ¿no? Así que muchísimas gracias, Melissa. Felicidades nuevamente. Sigamos luchando por la igualdad desde el arte, desde la cultura, desde las calles, de las organizaciones, porque creemos que es sumamente necesario construir una sociedad en la que podamos vivir y convivir en armonía. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao. Buses. Aquí termina Radio Trans. Te esperamos en el siguiente programa. Somos Radio Trans, la radio que te transforma. Ponlo en tus alertas. ¿Ay qué? Radio Trans es una producción de nuestraamérica.tv, gracias al apoyo de Transformar, Latindad y el Fondo de Mujeres del Sur como parte del programa Liderando desde el Sur.